Por favor, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de Z1. Es un gusto estar acá, en este lugar emblemático, en Buenos Aires. Esta es la iglesia donde el padre Jorge Mario Bergoglio se inició en esto de la religión, ¿no? Acá está, que hemos hecho algunas imágenes del confesionario que ha descrito la vida y el futuro de Jorge Bergoglio, que luego se convirtió en papa, ¿no? Este es el lugar donde estuvo muchos años y donde ha caminado todo este barrio de Flores acá en la ciudad de Buenos Aires. Y algunos que lo han conocido. Y casualmente la comunidad boliviana tenía mucho contacto con el padre en ese momento, Jorge Bergoglio, y una de las personas es Edwin Martínez, que está acá a mi lado, que sintéticamente nos va a contar alguna anécdota con el padre Jorge Bergoglio. Buenas noches, la verdad que es un honor hablar a través de la comunicación y considerar, ¿no?, la bondad, la humildad y el amor que tenía el padre Bergoglio, ¿no? Particularmente la comunidad boliviana, y él ha podido caminar por el barrio Flores, por el barrio de Moncarrillo, por la parroquia de Carrillo, la Nomisa, y eso para la comunidad es importante porque se ha sentido amada, querida y parte de lo que es la iglesia acá en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Eso es, y hay muchos testimonios. Ha terminado la última misa, había mucha gente, había muchos compatriotas también que no se han podido quedar. Pero bueno, si quieren, vamos a ir a visitar en unos minutos también la casa donde ha nacido y se ha criado Jorge Mario Bergoglio. Muchísimas gracias, Marco. Estamos viendo parte de lo que ha sido también el paso de Jorge Mario Bergoglio antes del Vaticano en Argentina. El nuncio, es muy importante recordar y también ser parte del legado que ha dejado el Papa Francisco en el corazón de tantos católicos que profesamos esta fe. Claro que sí, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo Papa Francisco, cuando era el arzobispo en Buenos Aires, ¿no?, el estilo de vida que tenía era un estilo de vida sacerdotal, un estilo de vida humilde, un estilo de vida para la gente, un pastor, ¿no?, como nosotros llamamos, un verdadero pastor que estaba pendiente de su gente, yendo a visitarlos, celebraba también las misas en nuestros lugares de la periferia, como siempre nos llamaba, y ese estilo de vida que llevaba como arzobispo, ese que también transmitió como papa, ¿no? Cuando nosotros lo vemos por primera vez ahí apareciendo en el balcón, apareció de una forma muy humilde, muy sincera, apareció de una manera como pastor. Y después cuando él dice, recen por mí, es esa unión entre los pastores y sus ovejas, ¿no? Recen por mí, es decir, que tengamos esta comunión entre los dos, ¿no? Y eso es una cosa muy bella, es una cosa que a nosotros como sacerdotes, yo como representante del Papa aquí en Bolivia y representante también en otros lugares antes de venir aquí, pues para nosotros es un gran ejemplo, de vivir nuestro sacerdocio, de vivir también nuestro episcopado como pastores, ¿no? Y eso es el legado que nos deja a nosotros, tanto a los fieles como a nosotros sacerdotes. Es importante resaltarlo siempre, ¿verdad? La cercanía que el Papa ha generado con los menos desfavorecidos. Así es. Y así ha sido en este tiempo que él ha estado al mando y a la cabeza de la Iglesia Católica. Más adelante estaremos en la casa de Francisco, el Papa del Pueblo. En cuestión de instantes, Marco también nos va a dar esas sorpresas y que le pedimos que nos acompañe. Pero también le pido a usted, monseñor, que nos acompañe ahora a recordar cuando el Papa Francisco llegó a esta tierra bendita, cuando el Papa Francisco vino a Bolivia y nos abrazó con su corazón. ¿Me acompaña? Claro que sí. Cardinalis Bergoglio e pedir perdón por los abusos sessuali de los niños. Se una persona è gay, chi sono io per giudicarla? Chi fa un aborto uccide. Spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Fue el Papa que habló en el idioma del corazón,
que se arremangó la sotana para abrazar al marginado y que cambió la historia de la iglesia desde la sencillez. Hoy el mundo despide a Francisco, el Papa del pueblo. Francisco ha dejado un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, un mensaje de perdón, un mensaje de misericordia, para no olvidar a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente pobre. Y me bajaba y la saludaba, porque él siempre me decía rezar por mí. De una manera sencilla, ¿no? Una manera, bueno, pues como más cercano al pueblo, no con tanto ritual como se suele hacer. Despide a un hombre que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, el primer Papa latinoamericano. Les deja un legado de humildad, reformas valientes y cercanía con los más olvidados. Esta es su historia. En Buenos Aires, Argentina, en 1936, nacía Jorge Mario Bergoglio, hijo de humildes migrantes italianos. Io ho una grande allergia all'economia, perché papà era ragioniere. Su vocación inicial fue la química, se diplomó, pero sintió un llamado especial que lo arrancó del laboratorio. Dios lo buscaba para el sacerdocio. La confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. Ingresó a la Compañía de Jesús, donde se ordenó sacerdote en 1979. Desde entonces, su opción fue clara: estar con los más pobres. Vivía con humildad, cocinaba para sí mismo y prefería viajar en colectivo que en un auto oficial. Sí, era un hombre chico, jugaba a la pelota, andaba en bicicleta, caminaba, andaba descalzo, vivía 2 metros por 2. Era un sacerdote diferente, cercano, directo, no se escondía en los templos, salía a buscar a la gente, aseguran quienes lo conocían. Muy cálido y muy conmovido por el dolor ajeno. Este era joven, un hombre preocupado. Nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998. Más que el templo es la calle. Ahí fue aclamado, ahí fue reconocido como Señor. Y posteriormente cardenal por el mismo Papa Juan Pablo II en 2001. En las villas lo conocían simplemente como el Padre Jorge. ¿Qué decía Jesús? Que rezaran para que Dios mandara otros pastores que salieran a buscar. ¿Y esos pastores son los curas? Sí. ¿Son ustedes? Sí, otra vez, ¿son ustedes? El 13 de marzo de 2003, tras la renuncia de Benedicto XVI, el mundo fue testigo de un hecho histórico. Habemus Papa. El primer Papa latinoamericano, el primer jesuita en llamarse Francisco. Me besó y me dijo: no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. Pidió al mundo que rezara por él antes de bendecir, y así comenzó un papado marcado por la cercanía, la ternura y la acción. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Visitó cárceles durante su papado, lavó los pies a migrantes, abrazó a niños con enfermedades y pidió una iglesia que no se encierre, que salga a las periferias. Impuso reformas, luchó contra la corrupción en el Vaticano, promovió la transparencia económica, enfrentó con firmeza los casos de abuso sexual, impulsó el cuidado del planeta con la encíclica Laudato Si y defendió a los migrantes, los descartados, los olvidados.
guerra. Hay paesi che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina, Israele. Ricordiamo gli sfollati della Palestina. En julio de 2015, Bolivia recibió al Papa con el corazón abierto. Su llegada al Alto fue histórica. El Alto y la ciudad de La Paz estaban colmados de decenas de miles de personas en la ruta que recorrió el vehículo que transportó al Papa al centro paceño. En el camino por la autopista se detuvo en la zona de Achachaquila para rendir homenaje y elevar una oración para el padre jesuita y activista Luis Espinalcamp. Las anécdotas que a él le ha gustado era que lo reciban los niños vestidos todos con trajes típicos, y él decía que Bolivia es exquisita, es rica en cultura, en manifestación. Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Exactamente el 8 de junio del 2015, el Papa Francisco brindaba un mensaje a todo el país. Desde acá, la Catedral Metropolitana de La Paz. Habló de diferentes temas, entre ellos el mar. Construir puentes en vez de levantar muros. Y estoy pensando acá. En el mar. Diálogo. Es indispensable. En Santa Cruz se reunió con movimientos sociales y pidió una economía al servicio del ser humano. Visitó a los privados de libertad y se arrodilló ante el dolor del pueblo. No es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Francisco habló de justicia, de unidad y de perdón, pero sobre todo dejó una lección inolvidable. Una tierra bendecida en sus gentes, con su variada realidad cultural y étnica. Francisco dejó un legado de diálogo interreligioso, de apertura hacia las personas LGTBI, de apoyo a las mujeres y de fuerte crítica a un mundo desigual, situación que fue duramente cuestionado por algunos religiosos radicales. Económico, politico, sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione. Hoy este mensaje sigue siendo vigente y va a quedar en el tiempo de aquellos que también han podido verlo, han podido escucharlo. Tras varios problemas de salud, Francisco murió a los 88 años. Murió como vivió, con humildad, serenidad y gratitud. Su última aparición en público fue en Pascua. Sorelle, buona Pascua. Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Miles de fieles llegaron al Vaticano para despedirse del Papa. Yo tengo 2 niños y tengo que esperar y quieren verlo también ellos. Venimos a saludar al Papa tal vez por la última vez. Que en vida determinó romper toda la tradición para su funeral y pidió ser enterrado de forma sencilla en la Basílica Santa María la Grande, y no así en San Pedro como todos los papas. Pero lo ha dejado hecho de una manera, pues como él era, ¿no? Una manera sencilla, ¿no? Una manera, bueno, pues como más cercano al pueblo, no con tanto ritual como, bueno, pues como se suele hacer.
tanto, el cónclave ya está en marcha y el mundo vuelve los ojos a Roma. ¿Quién será el nuevo líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos en el planeta? Se mencionan nombres de África, Asia, América Latina, algunos influenciados de una u otra forma por el espíritu reformista del Papa Francisco. Francisco no solo fue el primer Papa latinoamericano, fue un líder espiritual que dejó huellas en creyentes y no creyentes. Un pastor con olor a oveja, como él mismo decía. Un hombre que caminó con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Ay, el Papa Francisco sigue y seguirá con nosotros y con todos aquellos quienes lo llevamos en nuestro corazón. Monseñor, es uno de los papas más queridos en el mundo y eso lo ha demostrado por la cantidad de fieles que han sido parte de su última capilla ardiente en San Pedro y que justamente también lo despiden con mucho cariño. Imagino que la sensación que usted tiene también al ver y recordar parte de su paso es importante. Así es un papa muy querido, también después de Juan Pablo II, ¿no? Pero hemos visto las imágenes de los funerales, más de 200,000 personas que estuvieron allá, casi 160, 170 delegaciones de gobiernos que estuvieron también presentes despidiendo a nuestro querido Papa Francisco. Y hemos visto las imágenes, esa sencillez, y esa sencillez es la que cautiva. Esa sencillez fue la que cautivó al mundo, en el cual traernos a Dios en esa fe sencilla, que es lo que hemos visto del Papa. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de todos los documentos del Papa, les puedo resumir en en 2 palabras. Estas palabras son rescatar la humanidad, sobre todo en estos momentos, fueron momentos difíciles para el Papa, el tiempo de la pandemia, ahora tantas guerras en el mundo, que él la llamaba la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Y sus encíclicas iban a eso, ¿no? Rescatar esta humanidad. Esas visitas que hacía a las cárceles, sobre todo a las personas que están allá abandonadas, que sufren más, ¿no? Que pues era dar esa esperanza de renovación y renovación del corazón. Una de sus últimas encíclicas fue precisamente la que hablaba el año pasado del corazón de Cristo, el corazón del ser humano. Que el corazón del ser humano se renueva a través del corazón de Cristo. Y es allá que nos deja ese legado de recuperar el corazón perdido de una humanidad herida, ¿no? Y eso es el mensaje podemos decir, lo que engloba todo su pontificado. Todo lo que ha hecho el Papa Francisco. Sí. Monseñor, ¿cuándo inicia el cónclave para elegir al sucesor? Que por cierto va a tener una tarea difícil. Francisco dejó la vara muy alta. Así es, ¿no? Ahora estamos en el novenario, lo que llamamos el novenario de las misas del Papa. Después del funeral vienen los 9 días para rezar por el alma del Papa. Y mientras tanto, los cardenales se están reuniendo en Roma para ya tener esas reuniones y buscar la fecha. Ya ahorita normalmente son después de la misa, de las misas funerales del Santo Padre, son de entre 15 a 20 días que se invocan se llaman para que den a la reunión del Colegio de Cardenales. Exactamente, no el Colegio de Cardenales, pero para el cónclave, ¿no? Exactamente. Para estar con el cónclave, y están esperando que ya todos los cardenales del mundo puedan llegar también, ¿no? Son 135 votantes, ¿no? Son muchos. Normalmente, y según las reglas, eran 120. Sin embargo, el Papa Francisco, con el último consistorio que tuvo en octubre pasado, hizo un poco más y llegaron a 135 cardenales votantes, ¿no? Entonces, para que se pongan de acuerdo 135 cardenales, es complicado. Y se pongan de acuerdo quién puede
sustituir al Papa Francisco, como dices, dejó una tarea muy grande, ¿no? Pues sí, va a llevar algo de tiempo, me imagino, ¿no? Pero todavía no sabemos las fechas, porque en estos días, en estas semanas se van a seguir reuniendo, y es cuando ya nos anunciarán la fecha precisa donde invocan el cónclave. Exactamente. Se estima que sea entre el 5 y 10 de mayo que inicie, justamente para que luego podamos ver salir humo blanco de la Capilla Sixtina cuando ya tengamos al sucesor del querido Francisco. Para finalizar, Monseñor, ¿cómo lo recuerda usted? Usted que lo vio, usted que habló con él, y él justamente, el Papa Francisco, que lo designó para nuestro país. No, yo lo recuerdo con esa humanidad y esa sencillez, ¿no? Y eso es de lo que yo también me llevo y trato de hacer como su representante, ¿no? Vivir esa sencillez en mi ministerio episcopal, en mi ministerio también de representante del Santo Padre. Y una de las cosas también que me enseñó es estar al lado de la gente, el vivir nuestra fe al lado del pueblo. Ya ves, esa imagen del Papa cargando a la oveja es esa imagen también que nos deja a nosotros como sacerdotes. Él, cuando en sus primeras palabras que se dirigía a nosotros como sacerdotes, que nos decía que debemos de tener ese olor a las ovejas, ¿no? Ese olor de oveja que debemos de tener los pastores. Y eso es lo que me llevo también de él, ¿no? Esa enseñanza sacerdotal que nos impulsa, ¿no?, a seguir adelante nuestro ministerio. Y es por eso que se dice que el Papa acercó la iglesia a la gente. Llevó la iglesia hasta los lugares donde de repente no estaba vislumbrada. Y es por eso que es tan querido. Gracias, Monseñor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este sentido homenaje a nivel nacional hacia nuestro Padre, el Papa Francisco. No, muchísimas gracias por ese espacio que me han regalado, y también por este homenaje tan bello que le están haciendo al Papa, como le llama el Papa del pueblo. Totalmente. El Monseñor Fermín Sosa Rodríguez es el nuncio apostólico. Gracias por estar con nosotros. Le pido a usted y a la gente que nos está acompañando, vamos a hacer una pausa, pero al retornar queremos hablar acerca de los milagros del Papa Francisco, porque sí, son hechos que por todo el mundo también se registraron, y queremos compartirlos con usted que está en casa, que también profesa la fe católica, que tiene en su corazón y lo va a guardar siempre el Papa Francisco. Acompáñenos, porque también vamos a estar en primera persona en el Vaticano para conocer detalles acerca de las exequias, los últimos minutos en cuanto todos los fieles del mundo entero se han reunido en el Vaticano para decirle adiós al Papa Francisco. Enseguida regresa a Notivisión en este programa especial. Acompáñenos.